Hola, muy buenas tardes. Un sábado más aquí en la tribu desde Madrid. Hoy le damos la bienvenida a Elena Rodríguez Carmelix, una amiga, una profesora, una joven profesional, politóloga, periodista, experta en temas de comunicación. Y bueno, un poco la idea es, tras tantas elecciones en América Latina, yo creo que muchos ciudadanos siempre dudan, ¿no? ¿Realmente votar es suficiente? ¿El que gana, voto al que gana o voto al que puede gobernar además de ganar? Porque claro, es toda una dualidad eso, ¿no? Y entonces, a partir de eso, en la charla que tuvimos esta semana, surgieron dos o tres temas de debate. Vamos a intentar durante dos o tres sábados tener distintas opiniones. Vamos a tener hoy docentes, próximos sábados juristas, y vamos un poco a intentar a llegar a una conclusión. Si la democracia hay que reformarla, hay que hablar con los griegos, o tampoco los griegos se enteran muy bien de cómo pueden reformular lo que en su momento funcionó y eso que era Demos y Kratos, que era el gobierno del pueblo, hoy día tal vez no sabemos de quién es el gobierno, pero del pueblo cada día menos. Bienvenida, Elena, un placer recibirte, un placer tenerte. Sabes que tengo una relación con tu familia y es un placer hoy conocer a la nuera de mi amigo Ricardo. Ay, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a este nuevo espacio. Así que bueno, acá expectante también para saber de qué se trata, qué vienen, cuáles son estos pensamientos o estas ideas o estos interrogantes que se abren acá en este espacio. Así que también encantada No, de escuchar. básicamente yo de alguna forma tiro la bola inicial y después un poco si querés haces una pequeña presentación de 10 15 minutos y abrimos la ronda de preguntas con los que se incorporan. ¿Te parece? Dale, como ustedes quieran, si vos me querés ir interrumpiendo también, No, así yo sí, tampoco hago mucho. nosotros como realmente esto nace en el confinamiento y esto nace un poco para cultivar esa interioridad que parece una entelequia, parece algo intangible. Nosotros lo que tenemos claro es que cuanto más ruido exterior haya, menos silencio interior hay. Entonces Sí. estamos preocupados que la hiperinformación, la conexión con redes, es como una especie de conato para que la gente no pueda realmente llamarse a su interior y decir, che, pibe, ¿qué pensás? ¿Para qué estás acá? ¿Para qué naciste? ¿Para qué te trajeron? Primero como persona, porque claro, detrás de un ciudadano hay una persona. Y nos han hablado de comportamiento ciudadano, pero no de comportamiento ontológico, no de valores, no de correspondencia entre ser y hacer. Entonces, claro, se nos ocurre que estamos filosofando por fuera, cuando realmente tal vez, eso que hablábamos esta semana, la falta de una educación de mi ser, de mi esencia, a qué aspiro, cuál es mi misión. No sé, esa es un poco la idea que te propongo, porque a lo mejor antes de hablar de política, de politología, de derechos, de todo esto, tenemos que hablar de la educación del ser. Hemos crecido políticamente, nos creemos que siendo países democráticos ya cubrimos con nuestra misión histórica, o antes tenemos que ser países conscientes. Bueno, mira, me dejaste, de todas las palabras que dijiste, tengo así como muchas líneas para ahondar y profundizar porque todas generan muchos interrogantes y muchas líneas de pensamiento, ¿no? Pero vamos a ir por una más, si querés, un poquito más histórica, un recorrido histórico que tiene que ver con mi formación como politóloga y docente, que de alguna manera nos lleva un poco a esto a entender las bases, ¿no? Porque hoy la política, y justamente a 40 años de democracia en Argentina, es como que, bueno, esto está dado, ¿no? Como que la democracia está dada y capaz las nuevas generaciones tampoco se plantean un poco porque no han pasado los procesos que otras generaciones sí. Entonces está bueno recapitular un poco, no en Argentina, sino recapitular qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto la democracia, qué es la política y qué es la participación política? Y cómo eso tiene que ver con el ser. Entonces, bueno, ahí me voy a poner un poquito de filosofía histórica, que es lo que todos los politólogos, por lo menos lo que nos encanta y es lo que empezamos a estudiar y es también una de las cosas de las que enseño. Y también en estos 14 años de docencia, bueno, yo siempre vinculé un poco esto, ¿no? ¿De qué se trata ser ciudadano? ¿Qué implica estos conceptos, ¿no? Ciudadanía, participación y después representación, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué el tema de la representación, que no es menor, y poder identificar esos tres conceptos por separado para después saber cómo se unen, ¿no? Eh,
Bueno, la democracia, todos sabemos, viene de los griegos, demos, gobierno del pueblo, y a lo largo del tiempo, hasta ahora es la única forma que hemos encontrado, ¿sí?, de gobernar. No hay otra que por lo menos sea mejor, ¿sí?, porque si no estaríamos pensando en autocracias o en totalitarismos, y eso creo que nadie está de acuerdo. Y bueno, la democracia, si bien significa gobierno del pueblo, eh, obviamente que de la Grecia, donde las polis griegas estaban conformadas por 1000 habitantes y era muy fácil entonces ejercer esa democracia totalmente directa y todos podían participar y todos querían participar, ¿no? Más que un derecho, era como una necesidad de querer pertenecer a esa polis, ¿sí?, que era ni más ni menos que la decisión de todas las cosas en su conjunto, de todo lo que tenía que ver con el ciudadano que participaba en esa sociedad. Vale aclarar esto, que obviamente participaban los varones mayores de 18 años, con cierto estatus social, lógicamente, ni los esclavos ni los extranjeros podían participar, y las mujeres tampoco. Pero bueno, más allá de eso, quien no participaba o quien no quisiera participar, se lo llamaba el idion, ¿no?, como el idiota. O sea que de ahí viene, ¿no?, la necesidad de por qué querían participar y por qué deberíamos de alguna manera reflotar eso. Porque si no participabas no podías decidir las cosas que tenían que ver con tu propia conducta de vida, ¿no?, con tu propio día a día. Lógicamente que ahí viene la gran diferencia, ¿no? Sociedades más pequeñas, de 1000 personas, y lógicamente lo que nos está pasando hoy en día, y sobre todo muchísimo más en los últimos 5 o 10 años, no tenían la sociedad de la hiperinformación de la que mencionabas recién, y que obviamente nosotros sí estamos viviendo, entonces tenemos como un contexto donde vivimos totalmente distinto. Y sin embargo, seguimos usando esta forma de autogobernarnos de hace más de 2000 años. Entonces ahí, ¿no?, como la primera gran diferencia de cómo retomamos y cómo reformulamos ese concepto de democracia. A lo largo de los siglos, ¿sí?, llegamos a donde estamos ahora parados, y bueno, y tenemos estas democracias, pero que son democracias representativas, ¿no? Y la representación implica hacer presente algo que no está, ¿no? Representar, hacer presente algo que no está, y de alguna manera estamos delegando también implica eso. Entonces, cada vez que elegimos un representante, estamos delegando las decisiones que deberíamos tomar nosotros, como lo hacían los griegos, y se la estamos delegando a esa otra persona. También cabe destacar que los griegos, no solo esto que yo les decía del idion, de que era un idiota quien no participaba, sino que, y ahí vamos con el tema de las obligaciones, Miguel, que recién decías, que no solo es un derecho, sino que es una obligación. Para los griegos también era así. No solo que eras un idiota si no participabas, sino que por sorteo se elegían los cargos públicos, ¿no? Había determinados cargos públicos para la toma de decisiones más pequeñas o del día a día que se sorteaban, ¿sí? De ahí viene los sorteos griegos, que bueno, tenían todo un sistema bastante interesante, hay un montón de videos sobre eso eh, muy interesantes, y que entonces en algún momento de tu vida, no importara cómo, siempre algún cargo te iba a tocar, algún momento de decisión de esa polis, ibas a tener que tomar decisiones. Y es algo que hoy nosotros estamos como muy exentos de eso, ¿no? Y después de 2000 años, al contrario, muchos dicen, mientras la política más lejos mejor. Yo no entiendo de política, como decía, hablábamos hace un ratito, yo no entiendo, no sé qué quiere ser, no sé qué significa, no me interesa participar, no me gusta. Y esto, a mi entender, es el primer error, porque no hace falta entender de política, simplemente la política es poder retomar esta idea de los griegos, y es poder retomar esta decisión que tiene que ver con todos nosotros. Y si bien hoy en día no la podemos hacer directamente, como era la democracia directa de los griegos, sino que la tenemos que hacer a través de los representantes, bueno, de todas maneras tenemos que participar, y sería no solo nuestro derecho, sino nuestra obligación, para no ser estos idiotas a los cuales decían los griegos, ¿no?, según su filosofía. Y no ser idiotas en el sentido de que si no estamos delegando una parte nuestra, una parte de nuestro accionar del día a día, nuestra toma de decisiones, que si bien no la podemos hacer nosotros, la tiene que hacer alguien por nosotros. Ahora bien, lo que me van a decir es, bueno, pero no hay representantes que realmente nos representen como quisiéramos. Y bueno, este es el gran problema, que las representaciones, ¿sí?, los diferentes tipos de representación en estos últimos 5 siglos por lo menos, no logran resolver, ¿no?, las famosas crisis de representación. Y entonces ahí yo lo vinculo con otra de estas palabras que les decía al inicio, que puede ser la participación, ¿no?
Entonces ahí cómo se interconectan estas dos palabras, ¿no? La representación por un lado, que implica elegir representantes, pero por el otro lado, ¿cuál es nuestra participación, ¿no? Porque los representantes, si nosotros les firmamos un cheque en blanco, y por supuesto que entonces van a hacer lo que quieran o capaz no me termine de representar. Pero ahí está entonces cuánto nos involucramos como ciudadanos en esa participación, ¿no? Y bueno, hay muchos estudios con respecto a si a mayor participación la calidad de la representación mejora. En diferentes países esto capaz es un poco mejor, ¿no? Mientras las sociedades más involucradas están, mientras la sociedad civil más se involucra en las decisiones políticas, entonces estos representantes de alguna manera van a tener mejor ese control de la sociedad, de la ciudadanía, y entonces capaz no dejamos tan librado al azar las decisiones que tomen estos representantes. Yo creo que por lo menos, esa es mi, si no, no sería politóloga y no hubiera decidido este camino, eso es por lo menos lo que yo creo, ¿no? Y siempre me dediqué a trabajar en ese sentido, ¿no? En participar lo que podamos, ¿no? Porque también la diferencia de las sociedades antiguas con las sociedades modernas, como le llamamos en la ciencia política, es cierto que estas sociedades antiguas tenían efectivamente las 24 horas para dedicarse a la polis, a diferencia de las sociedades modernas, que no tenemos 24 horas, ¿no? Nosotros, justamente la diferencia que siempre se hace desde el análisis político es las sociedades modernas privilegian la vida privada, mientras que la sociedad de los antiguos privilegiaban la vida pública. Por una cuestión de economía, ¿no? Por una cuestión de cómo, por este contexto que les hablaba de cómo eran las sociedades, ¿no? Sociedad de la hiperinformación, del capitalismo, donde todos tenemos que trabajar y hacer diferentes actividades para nuestra vida, y en cambio los griegos no tenían todos estos problemas, si se quiere, o todas estas actividades de la vida privada, sino simplemente tenían que ocuparse de la vida pública, porque el tema, la vida privada, se ocupaba la mujer, ¿no? Esto también era una característica de cómo estaban conformadas las sociedades. Las mujeres se ocupaban de la economía, lo que ellos llamaban la oikonomía. La economía estaba en el ámbito familiar, en el ámbito privado, donde tenían sus propias granjas, sus propias huertas, hacían sus propias vestimentas. Entonces, bueno, las necesidades básicas que hoy nosotros necesitamos trabajar para cubrirlas, bueno, ellos las tenían cubiertas en esta economía doméstica. Entonces tenían las 24 horas del día para dedicarse a lo público. Otro que retomaba, y también ahí para seguir un poco con el tema de la filosofía, pero con un pensador un poco más moderno, es Rousseau. Rousseau, francés, también él siempre tuvo esta idea de retomar la democracia directa, ya por el 1600 quería retomar esas democracias directas y no delegar todo en la representación. Y entonces él escribe un texto que se llama El Emilio, muy interesante para leerlo, donde él hablaba cómo había que educar a estos ciudadanos para que sea el ciudadano total, el ciudadano de las 24 horas que pueda dedicarse a los asuntos públicos y justamente llegar a esa democracia directa lo más parecida a la polis griega. Bueno, ya sabemos, tenemos la definición actual, ya sabemos que esa propuesta de Rousseau no prosperó, pero sí es interesante leerlo y ver cómo él pensaba en estas sociedades más comunitarias, ¿no? Donde todas estas necesidades básicas al estilo Grecia se resolvieran en una comunidad, una especie de comunismo, ¿no? Una manera de, no comunismo a lo Marx, sino una especie de organización económica más comunitaria. Y entonces poder dedicarle la mayor cantidad de tiempo a las situaciones públicas. Bueno, sabemos que esa idea no prosperó y hoy estamos en esto que hablábamos de las sociedades modernas, donde privilegiamos, o por lo menos nos dedicamos mucho más tiempo a la actividad privada y muy pocas veces nos dedicamos a lo público. En general, y por lo menos como mínimo, y en Argentina por obligación, porque es obligatorio votar, por lo menos cada 2 años tenemos que votar, ¿no? Esa es como la mínima. Pero después hay muchísimas más instancias de participación, donde hay muchos autores más modernos, Bobbio, por ejemplo, un autor italiano, un politólogo italiano, Norberto Bobbio, que él justamente hablaba de cómo medir o cómo pensar cuando uno exige, cuando las sociedades exigen mayor o mejor democracia, cómo darles esta respuesta, ¿no? Porque sabemos que llegar a esa democracia directa de la polis griega actualmente es imposible porque somos sociedades demasiado densamente pobladas para poder ejercer esta asamblea pública y todos
debatir directamente y en persona, sino que lo tenemos que hacer a través de los representantes. Entonces, entre cada uno de los extremos, cómo confluir en un intermedio, ¿no? No podemos hacer una democracia directa, pero tampoco delegar cada 2 años en representantes. Entonces él dice, tenemos que llegar a una democracia integral donde haya muchísimas más instancias de participación, clubes de barrio, sindicatos, ámbitos en las escuelas, bueno, en cada uno de los ámbitos de la vida esta privada, donde todos participamos, entonces poder ejercer la participación, el debate, la deliberación, las propuestas de ideas, todo lo que sea en el ámbito de la sociedad civil, ¿no? Donde podamos participar y tomar, aunque sean microdecisiones, que después lo que explica Bobbio es que a la larga esas decisiones en algún momento van a tender a escalar, a subir y a llegar a estos representantes para la toma de decisiones mucho más generales que tienen que ver ya con una ciudad o con un país. Así que bueno, la idea es un poco cómo siempre estamos pensando, ¿no? Cómo retomar a esta democracia directa y poder ser ciudadanos mucho más participativos, más involucrados, y no solo tomarlo como una obligación, el hecho de participar como un derecho, perdón, no solo tomarlo como un derecho, sino como una obligación, pensar en, también retomando a Rousseau y a los otros contractualistas, cuando ellos, y ya con esto cierro, también allá por 1500, el primer contractualista, Hobbes, antes que Rousseau, Hobbes, Locke y Rousseau, que son los 3 primeros que dicen, tenemos que hacer un pacto social. Veníamos, o en esa época se venía, ¿no? de la legitimidad de los reyes, que eran quienes gobernaban en ese momento. La legitimidad no se la daba a la sociedad, se la daba justamente el rey, perdón, el papa. Y el papa decía, Dios me dio la orden, o por lo menos tengo la legitimidad de Dios, para que este rey siga siendo quien gobierna. Y después, por sucesión, por herencia, el rey, el príncipe, junto con los nobles, que eran los señores feudales dueños de tierras. Entonces las sociedades estaban gobernadas, pero sin haber generado este pacto o lo que hoy nosotros entendemos como representación. Entonces los contractualistas lo que proponen es, hay que generar un pacto, salir de esta situación y darle legitimidad a nosotros mismos a quienes van a gobernar. Después no importa si es un rey o un monarca o la forma que tome, que ahora, hoy en día, ya sabemos las formas que han tomado, pueden ser presidencialismos, parlamentarismos, presidentes, reyes, pero por lo menos tienen la legitimidad de la sociedad civil. Y eso devino ya en los últimos 2 siglos en esta idea de la democracia representativa. Pero eso es un poquito la historia, que justamente cuando se decide hacer este pacto, se decide justamente ceder los derechos de legislar o de hacer justicia por mano propia para decirle a un superior, a un gobernante, bueno, hacete cargo de los asuntos públicos y nosotros vamos a ser quienes te demos la legitimidad. Entonces, esto nos da, si bien es un derecho, nos da ciertas obligaciones de no delegar y olvidarnos, sino ser ciudadanos participativos y responsables. Así que si querés, Miguel, cierro acá y podemos después seguir ahondando un poquito más en algunos temas. Genial, genial, genial. Yo creo que yo nunca escuché un resumen histórico tan preciso y tan bien explicado. O sea que te agradezco recordar mis clases de filosofía del derecho de hace tanto tiempo. Antes de dar la palabra a Nora, a Luis, a la gente que quiere incorporarse, una matización. Yo creo que de todo lo que has hablado, hay un hecho que no tenemos mucho en cuenta, que es la alternancia de la gestión de la vida privada entre hombre y mujer, o la incorporación de la mujer en la vida pública, ¿no? Que eso genera un desbarajuste en lo que yo llamo escuela de afectos y valores. Cuando se desestructura, digamos así, la piedra basal, el cornerstone de los ingleses, se cae del edificio. Entonces, los cimientos de una sociedad madura, donde las tareas se aceptaban socialmente porque la mujer estaba en casa con la familia y el hombre se ocupaba de la rex pública, yo creo que esa incorporación necesaria, justificada de la mujer, ha generado toda una ruptura del sistema y una falta de pensadores que nos den respuesta. Entonces yo no sé, Elena, si hace tiempo que no leo estos temas, si hay algún pensador que me está escuchando la pregunta y yo no he encontrado el libro, pero ¿qué me puedes decir antes de dar paso a los participantes? Bueno, sabes que los primeros feministas fueron los liberales. Sí, sí.
Y Mill justamente es uno de los que defendía el rol de la participación de las mujeres en la política ya por 1800, mucho antes de lo que nosotros conocemos como el derecho a votar de las mujeres. Eh, a ver, vos dijiste en algún momento, bueno, se rompe el esquema. Yo no sé si se rompe, se reformula, porque esto no tampoco es algo novedoso de los últimos 2 siglos, si se quiere, si queremos pensar desde 1800. También sucedía mucho antes, también había mujeres guerreras, hubo reinas, siempre han tenido un rol principal. Y si querés ahí, y volviendo a Mill, no solo que está comprobado que las mujeres obviamente aportan mucho más valor a la cadena productiva, ¿no? No quedándose en la casa, sino saliendo a trabajar, aportan mucho más valor y producen riqueza también. Si las mujeres siguieran en la casa, se perderían de sumar este proceso productivo, ¿no? Bueno, hay muchas autoras feministas que hablan sobre esto, eh, pero yo creo que hay que entenderlo ya no por la distinción de género, sino por el derecho humano, ¿no? El derecho humano de desarrollo de las personas. Eh, y ahí ya viene con una posición obviamente personal, no solo por ser mujer, sino porque me considero feminista en este sentido, en el sentido de los derechos de cualquier persona, ¿no? Y entonces es cierto que no estaba igualado, ¿no? En las cosas que podíamos hacer y las cosas que no. Y si querés, volviendo a Grecia y hasta muy poquito tiempo, las mujeres eran una moneda de intercambio. En esta Grecia que yo les contaba, de la economía, que parece bastante idílico, la mujer ocupándose de las cosas de la casa, de la vestimenta y demás, pero eran usadas como moneda de intercambio, ¿sí? Ya el padre, cuando tenía una hija mujer, sabía que eso le iba a servir para poder intercambiarla como dote con otra familia y a cambio recibir dinero sobre eso. Entonces ya partiendo de la base de que cuando ya tenías una hija mujer, se sabía que iba a ser moneda de cambio, y es tratar a una persona, ¿no? sujeta de derechos, como decían los contractualistas, eh, tratada como una mercancía, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base en la que claramente no estoy de acuerdo y no me hubiera gustado vivir en ese momento, eh, y desde ahí en adelante todo lo que hemos crecido como sociedades, bueno, obviamente el derecho a participar de la política, primero a votar, ¿no? Después a ser elegidas, y después el tema del cupo, que primero no solo ser elegidas, un cupo de 30 y ahora el cupo de 50, yo lo quiero linkear con esto de la representación. Cuando yo les hablaba hace un ratito de la representación y la participación, también está comprobado que las mujeres, a la hora de esta participación que yo les hablaba de la sociedad civil y cómo participar en este tipo de decisiones que después podrían escalar a otros niveles, son las mujeres las que participan, las que mayormente participan o las que consiguen cosas, ¿no? Por así decirlo llanamente, en estos ámbitos de la sociedad civil, ¿no? En la escuela, en los espacios de salud, en el ámbito, en un vecindario, en donde fuera, siempre son las mujeres las que están empujando y ocupándose porque todos tengan o por conseguir algo. Entonces ya es un motor de participación mucho más involucrado que el de un hombre. Y volviendo al de la representación, si nos ponemos a pensar en esto que yo les decía, que la representación es hacer presente algo que no está, también hay otros autores que han hablado de la representación espejo, ¿no? Si una representación de la sociedad, o sea, quienes integran, por ejemplo, un parlamento, deberían tener las mismas características que la sociedad, o por el contrario, deberían ser personas ilustradas o notables o que hayan tenido determinados tipos de estudios. Bueno, eso no está legislado en ningún lado. Todos somos posibles de ser elegidos y podemos elegir a quien querramos, o sea que no importa si tenés estudios, si no los tenés, si sos maestra, enfermera, enfermero, piquetero, como hay el caso en Argentina, hemos tenido parlamentarios, creo que ahora también tenemos, bueno, no importa porque en algún punto están representando alguna parte de la sociedad. En mayor o menor medida están representando una parte de la sociedad que existe. Entonces, de alguna manera, si tomamos el concepto esto de la representación como espejo, hubo una época, si uno revisa las profesiones de hace 15 años, 20 años de quienes se integraban en el Parlamento, siempre la mayoría solía ser abogado, ¿no? Así por default, la mayoría son abogados. Ahora empezó a haber un poco más de politólogos en este reconocimiento de mi profesión. Pero si uno piensa en esto espejo de la sociedad no tiene mayormente abogados. La sociedad tiene, qué sé yo, mayormente obreros, asalariados o
trabajadores del empleo público, no sé, habría que pensar cómo están conformadas las sociedades, o en términos de profesiones o en términos de género. Entonces dejo el de las profesiones de lado y me quedo con el de género. Si uno piensa en el de género, bueno, la sociedad, la mayoría de las sociedades, pero por lo menos en Argentina el 51% son mujeres, o sea, hay más mujeres que hombres. Entonces si uno piensa en este espejo representativo, por lo menos por edad, y no por profesión, porque sería un lío muy complejo, entonces efectivamente tendría que haber un 51% de mujeres en la Cámara de Representantes. Porque si no está representado, hacer presente algo que no está, ese sector de la población, entonces no es una representación completa, ¿no? Es como cuando uno hace muestras estadísticas para hacer una encuesta, por ejemplo, ¿no? Si vieron que las muestras estadísticas, bueno, tomo 1000 casos porque son representativos de, por ejemplo, la cantidad de habitantes en Ciudad de Buenos Aires, que es la que se suele hacer. Sobre 3 millones de habitantes que hay en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, se suele elegir 1000 casos que sean representativos, entonces se buscan diferentes rangos etarios, sociales, de profesión y demás. Entonces, si uno quisiera hacer en el Parlamento una representación espejo, o por lo menos lo más parecida a la sociedad, bueno, un indicador podría ser el de género. Si no, siempre tenemos abogados varones y que no son representativos de la sociedad. Uno no va caminando por la calle y son todos abogados de hombres. De hecho, los profesionales en Argentina no llega creo que ni al 1%, no tengo los datos ahora, pero hace un par de años realmente era muy, muy, muy poquito. Pero bueno, ese sería como otro criterio u otro indicador para pensar en la representación. Bueno, pues nada, me quedo que los liberales hemos abierto un poco el camino. Nora, ¿qué te parece esta mujer tan joven y tan sabia? Bueno, excelente, excelente su exposición, muy clara, eh, porque, bueno, poco sé de política, pero al haber estado a cargo de una institución en la parte educativa, yo creo que ejercemos mucho de política en cuanto a decisiones, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a participación en la sociedad y eh, creo que analizando todo lo que has dicho, uno va cumpliendo de alguna manera ese rol y esas funciones. Y de alguna manera participando, como vos decís, en pequeños grupos. Me pasa a mí ahora que me jubilé, de pronto me quedé sin ese rol, ¿no? Lo sigo ejerciendo en mi casa como ama de casa, en todo lo que hacemos en una familia, pero también me interesa el participar en un centro vecinal donde participan todos los vecinos para bien del barrio. em, También acá hay centro de jubilados donde, bueno, también se lucha por los derechos de las personas en cuanto a cómo tienen que vivir dignamente y qué les corresponde a su edad. Bueno, creo que hay muchísimas maneras de ejercer la política de acuerdo a lo que vos has dicho y creo que eso es lo importante, ¿no? De participar de alguna manera, no solamente con el voto, como lo hacemos cada tanto, pero sí la importancia de comprometernos en estas funciones. Eso me quedó claro lo que dijiste y me parece muy valioso. Eh, Me encantó tu exposición y bueno, también me gustaría escuchar tus actividades, cómo llevas adelante esa eh, formación que has tenido, ¿no? Sí, bueno, mira que lo que dijiste, pudiste darte cuenta o pudiste identificar que al principio decías, yo no entiendo de política, pero sí entendés, todos entendemos. Esto de, bueno, Aristóteles ya lo decía también, el sum politikon, el hombre es político por naturaleza, porque la política, al fin y al cabo, es todo lo que tiene que ver con esta convivencia en sociedad, ¿no? Lo que nos rige es como nuestro modelo rector para esta convivir en sociedad, es la política, es todo lo político, y todo lo que hacemos tiene impacto político, ya sea en el club de barrio, ya sea en la asociación vecinal. Si van a la asociación vecinal, toman decisiones, dicen tenemos que pedirle al intendente que arregle la calle que tiene un pozo. Y es una decisión política y estás incidiendo directamente en una política pública que ese representante que eligieron no la llevó a cabo. O si le están pidiendo una nueva sala
educativa o una nueva sala de salud o lo que sea que le piden o mayor alumbrado. Entonces todos en algún punto estamos haciendo política y estamos incidiendo y estamos participando. Entonces esto que los politólogos lo estudiamos desde la teoría y muchos expertos lo estudian durante años, es así, y lo importante es poder reconocerlo y nunca dejarlo, y yo siempre digo, y nunca digamos que no entendemos de política, porque la verdad que con un poco de sentido común, en realidad todos estamos haciendo política en estos microespacios o espacios que cada uno de nosotros ocupamos en nuestras diferentes redes, ¿no? Porque también nosotros todos somos parte de diferentes redes y actuamos en esas redes, ¿no? Nadie pasa desapercibido. Así que me encanta, Nora, gracias que lo traigas porque es así, nos pudimos dar cuenta de eso. Sí, sí, realmente. Muchas gracias a vos. Me escribe Luis ahora desde Mar del Plata que está un poco disfónico, que se disculpa por no poderte formular alguna Ah, no. pregunta. Yo quería comentarte que es un tema que sí me viene rondando hace tiempo. No soy ni negacionista, ni Illuminati, ni compro esas teorías. Mira, ahora conecta el que fue ministro de Educación de Nicaragua, que vive en Mirá. Suecia. Estamos enriqueciendo. Esta semana se presentó, no sé si fue en Nature o en Lancet, un trabajo muy interesante de concentración mental, que prácticamente la conexión a redes va reduciendo lo que es el hipocampo. El hipocampo es el centro de memoria y concentración. Entonces, sin pensar que esto sea una conspiración mundial, la gente que realmente eh, está en política y está en su vida, cada día se deja llevar más por respuestas emocionales a lo que las redes le sugieren, entrando ya en un segundo y un tercer nivel, que es la persuasión y la manipulación. Stanford, tú sabes que tiene la primera unidad de persuasión mental del mundo, y su misión es convencer al consumidor que no compra lo que necesita, sino compre lo que le impone la publicidad o la persuasión o la manipulación de las campañas respectivas. Entonces, claro, yo creo que la política va por un lado y la neurociencia va por otro, ¿no? Y si no tenemos hipocampo, y de hecho cuando nosotros promovemos la meditación, yo estuve un año en silencio entre el 2016 y 2017, y además de darle una alegría a mi madre, confirmando que su hijo tenía neuronas, porque siempre pensó que había tenido un hijo vacío de cerebro, yo tuve la sensación de que con leer menos me concentraba más. Empecé a recordar números, eh, relacionar eventos del pasado que me generaban una oportunidad presente. Entonces, sin ser presentuoso ni presumir de mis hallazgos, lo que la neurociencia viene a confirmar con estos últimos estudios de concentración y de disminución del hipocampo de quienes están más de 3 o 4 horas por día vinculados a redes sociales, me genera pues un terror absoluto. Es decir, si esto está confirmado a nivel científico, ¿qué esperanza tenemos tanto gestores de la vida pública como de la vida privada realmente respondan a estímulos que no controlan y que no se correspondan con lo que ellos pretenden ser en la vida? Yo no sé si Elena supera esto, tú, la filosofía del derecho y lo que sugerían los griegos. Creo que estamos entrando ya en una época cuántica y no la de Newton, que nos condicionó tanto tiempo. Y hoy estamos todos conectados, pero no solamente a nivel redes, a nivel mental. Y si yo Sí. realmente no tengo buena onda, no te la transmito. Y si vos tenés mucha mala onda, yo la recibo. Entonces, el tema es que no tenemos fusibles, no tenemos catalizadores de los que realmente creemos es que todo empieza en la mente si vos la controlás. Porque si la mente te controla a vos, sos un muñeco sin cabeza. Sí, bueno, ahí te a ver, voy a contar después tengo algo para agregar, pero voy a empezar contando una experiencia personal que estoy teniendo por lo menos en el último año. Yo creo que
en la pandemia, que estuvimos encerrados, ¿no? Todo ese año, año y medio, qué sé yo, bueno, yo creo que también empezamos a consumir mucho más información, bueno, producto de que obviamente uno no sale a la calle, no toma colectivo, no toma transporte, no va al trabajo, interactúa con otras personas, bueno, era todo a través de lo virtual, bueno, obviamente el mundo, la pantalla, nos sumergió a todos. Y a partir de ahí, yo no sé si es mi edad, no entiendo esto de las neurociencias para nada, me encantaría, pero ya no tengo más tiempo para sumar otra cosa, pero me pasó a partir de ahí y cada vez más, por eso no sé si es la edad o tiene que ver con eso, o una conjunción de las dos cosas, que yo últimamente estoy diciendo soy disléxica, me parece que soy disléxica, lo hablé, bueno, con un amigo psicólogo, y me dice, todos en algún punto tenemos algún nivel de dislexia, le digo, no, pero me está pasando algo muy grave que antes no me pasaba, que invierto los números todo el tiempo, invierto palabras o letras. Bueno, y entonces mi amigo me dijo, mira, no tiene sentido, si querés ir a consultar con un psicólogo y que te haga como el certificado de que tenés dislexia, te lo va a hacer, pero no ganás nada, me dice, porque no, ¿qué ganás? Decir que tenés dislexia y ya. Nada, me dice, tenés que trabajar un poco más la concentración y listo. Pero es cierto que cada vez lo noto más, entonces, bueno, ahora cada vez que me dictan un número de teléfono, o al otro día me tenían que dar un número también para hacer un pago, no me acuerdo, los invierto, entonces tengo que prestar como el doble de atención para decir, bueno, estoy teniendo este problema con esto, entonces, bueno, presto el doble de atención para no equivocar. Eso es lo que me está pasando a mí, no sé si tendrá algo que ver con esto, pero sí les voy a sumar en esto de tirar conceptos y autores, que seguro que lo conocen. Hay un texto que se llama Infocracia, que es el de el coreano, a ver si lo pronuncio bien, Byung-Chul Chulun, Han. Bin Chul Han. Chulhan, sí. Sí, Bin Chulhan, sí. Byung-Chul Han, no sé si lo pronuncio bien, Sí, desconozco sí. cómo se pronuncia. Claro, pero él ahí un poco hace esta comparación que me gustó, como politólogo, él dice, bueno, en la teoría de Foucault y el panóptico de Foucault, las sociedades o sea, el castigo era la vigilancia, ¿no? Y la vigilancia se daba justamente con el aislamiento, tener una persona aislada, la desconecto del resto de las personas y entonces con eso la tengo vigilada y puedo controlar, por lo menos que no haga nada, que se quede quieta. Y lo que nos trae este texto en esta nueva sociedad de la información, es del año pasado el libro, creo, ya no me acuerdo, justamente dice que las sociedades actuales, la vigilancia justamente se da a través de todas estas redes, no solo las personales, sino las redes digitales a las que todos estamos inmersos y pertenecemos, ¿no? Dice, la vigilancia se da justamente en las sociedades de la información. Y dice, al participar de las redes sociales y de todo este sistema de información interconectado, dice, una de sus frases dice, las personas mismas se están poniendo sus grilletes, ¿no? Como se están encadenando a que sean investigados, a que sepan qué es lo que se está haciendo, todo eso se queda registrado en el Big Data, cada vez que obviamente nos descargamos una red social, leemos los términos y condiciones y ponemos aceptar, porque no queda otra, ¿no? Si pones no aceptar, no puedes usar la red social, pero sin darnos cuenta, obviamente estamos autorizando a todo eso, ¿no? A que se queden con nuestros datos, a que el micrófono quede perdido, por eso las publicidades que nos aparecen, que decimos, el teléfono me escucha. No, no, es la red social que cuando aceptamos en la configuración estaba que el micrófono queda prendido, entonces te escucha la voz, escucha alguna palabra, o cuando escribís en WhatsApp también te detecta determinadas palabras y entonces por eso te aparecen determinadas publicidades. Eso es básicamente es justamente cómo están hoy permeadas las sociedades, que la vigilancia o el castigo este de Foucault se da justamente a través de las redes sociales, ¿no? Y de la hiperinformación y todo lo que circula a través de nosotros. Y medio que estamos encadenados a eso y no podemos salir porque somos nosotros mismos también lo que alimentamos esa misma red. Y por otro lado, que también es interesante, les quiero sumar a Eli Pariser, no sé si lo conocen. Eli Pariser es un investigador de Estados Unidos, bastante joven, que también investiga todo esto de cómo interactúan las redes sociales, y él trae otro concepto, que lo toma de la cámara de eco y dice el filtro burbuja. Encima lo que nos hacen estas redes sociales, nosotros creemos que estamos hiperinformados, pero no estamos hiperinformados, estamos informados en nuestra propia burbuja.
porque el famoso algoritmo de las redes sociales, esto que yo les decía de las publicidades, detecta con quiénes hablas, cuáles son las cosas que te aparecen. Un día viste el famoso ejemplo, un día viste el video del gatito, le pusiste un like o lo compartiste con alguien, entonces vieron que automáticamente después te comparte videos de gatitos, porque el algoritmo detectó que te comparte videos, te gustan los videos de gatitos. O una vez escribiste un mensaje de WhatsApp o por el Messenger de Facebook o de Instagram con una persona y entonces después te va a aparecer en el feed, ¿no? Cuando uno hace el scroll, te aparecen todas las publicaciones de esa persona. Y después te das cuenta y decís, ay, hace un montón que no veo a tal persona en el feed, ¿se habrá ido? No, y vas, buscas a la persona y efectivamente la persona publicó cosas, pero el algoritmo decidió no mostrártela. Y lo decidió en función de los likes, los comentarios, las cosas que pusiste. Por eso, si ustedes se fijan, muchos Instagramers o influencers o qué sé yo, dicen pónganme like, coméntenme, compartan, no sé qué, porque si no me dejan de ver. Y ellos pierden la atención. Y si pierden la atención de su audiencia o de su público, les baja la cantidad de seguidores, no los buscan más y entonces por lo tanto dejan de cobrar las publicidades. Bueno, es todo una bola de nieve. Pero volviendo a lo que decía Eli Parecer de este filtro burbuja, es que efectivamente entonces uno no puede informarse de otras cosas más allá de tu burbuja, porque cuando navegas en esa red social, le estás diciendo al algoritmo qué es lo que te gusta y el algoritmo te va a seguir mostrando eso, o la receta de comida o el video del gatito. Entonces, cuando vos querés hacer el esfuerzo de estar informado sobre otras cosas, esto mismo pasa, volviendo al terreno de la política, lógicamente con la política. Vos le pusiste like a un candidato a un determinado partido y te va a mostrar todo sobre eso. Y no te vas a enterar en lo que pasa en la otra burbuja del otro partido o de la otra ideología que a vos no te gusta. Entonces se generan como bolas de conversación sobre cada uno de los extremos, donde ambos se creen portadores de la verdad y dicen, no, nosotros somos los que más interactuamos en redes. Y no, es que pasa que vos estás en esta burbuja y no te enteraste de la otra. Entonces hay dos cosas. Lo que podemos hacer es intentar romper esa burbuja y de alguna manera enseñarle al algoritmo que nos gusta ver un poco de todo, o ser más proactivos a la hora de buscar la información que queremos buscar. No esperar a que nos llegue, sino ir nosotros en búsqueda de esa información, ya sea por internet, googleando de manera mucho más precisa qué es lo que queremos encontrar o qué es lo que queremos buscar, ¿no? Hacer como nuestra propia investigación y no dejar que sea la red la que nos indique qué es lo que tenemos que mirar. Y después el otro concepto es hacer una dieta informativa, ¿no? En esto que decía Miguel hace un ratito, de que tanta información, como era que nos arruina qué sistema de neuronas, bueno, desconozco de ciencia, pero Reduce el tiene... hipocampo, es la zona mental que es donde Exacto. se concentra la atención, la retención y el procesamiento de datos. ¿Mm? Exacto. Bueno, las dietas informativas, se está hablando mucho de esto, así como uno elige hacer dieta de comida, ¿no? Bueno, no voy a comer tantos dulces porque engorda, voy a restringir en sal porque me aumenta el sodio, ta. Bueno, las dietas informativas, ¿no? Hacer un poco de este parate de elegir qué leo, qué no leo y cuánto tiempo para esto que decíamos hace un rato, justamente para aumentar la capacidad de atención y elegir consumir lo saludable, ¿no? En términos de comida, consumir lo saludable. Bueno, sin ánimo de hacer un monográfico en neurociencia, lo dejamos aquí porque el tema da para mucho. Telémaco, yo no sé si quieres hacer alguna pregunta. Estás en Suecia. Yo creo que tú eres un hombre político porque lo has sido como responsable de tu país. Eres un hombre que lidera Kairos, que es la red educativa de América Latina reconocida por la UNESCO. No sé si tienes alguna pregunta para hacernos. Me pones que no puedes hablar, me la pones por escrito si quieres y yo se la leo a Elena, Telémaco. Él está en la Universidad de Uppsala. ¡Ay, qué lindo! Sí, yo estuve. ¿Estuviste en Uppsala? Pues le alegrará. Tenemos dos personas de Suecia en la tribu, una de Uppsala y otra universidad con un nombre raro, que ella es de Bahía Blanca. Y Telémaco Ah, te mira, alegrará. Sí, hablo sí, muy sí. poquito de sueco porque estudié un año, después me olvidé, hablo un poquito, muy poquito. Bueno, Telémaco le encantará. Sí. Pues no sé, Telémaco, no sé a ver, espera que le pongo un WhatsApp. Vos estás concentrado en otra cosa. No, bueno, ya son 2 horas, me parece, ahora más. Hace ya, sí, ¿cuánto que estamos hablando? No, una hora, una hora.
No, no, son 2 horas, diferencia horaria. Ah, de diferencia, está bien. Y Bueno, vamos a ver después, si me responden. ¿Eh? bueno, si querés, quería aprovechar para leerles una parte cortita de McLuhan, que me parece que resumía un poco esto también, que siempre Dale. se lo doy a mis alumnos. McLuhan, y es un libro muy lindo que se los recomiendo, que se llama, es conocidísimo, ¿no? El medio es el mensaje, de Marshall McLuhan, que siempre, bueno, habla sobre temas de comunicación. Y dice, la información se derrama sobre nosotros de forma instantánea y continua. En cuanto se adquiere información, es reemplazada rápidamente por información aún más nueva. El espacio se ha esfumado. Ahora vivimos en una aldea global, un suceder simultáneo. Hemos regresado al espacio acústico. Después dice, hemos tenido que desplazar nuestra atención de la acción a la reacción. Ahora debemos saber de antemano las consecuencias de toda política o acción, puesto que los resultados se hacen sentir sin demora gracias a la velocidad eléctrica. Y es esto, ¿no? Es un poco también cómo combinamos esto que hablábamos de la participación como seres políticos, ciudadanos sujetos de derechos y de obligaciones, como cualquier decisión política, lo mismo, ¿no? Se hace sentir inmediatamente a nivel mundial y a nivel local. Capaz que a Nora le pasa, ¿no? También aún viviendo en ciudades pequeñas y demás, cualquier tipo de decisión en ciudades pequeñas ya se sabía, eso circulaba, pero ahora con las redes sociales y con la sociedad de información, eso en 2 minutos puede estar en cualquier lugar del mundo o desparramarse en cualquier ciudad. Así que lo que hacen las redes o esta sociedad de la hiperinformación de alguna manera es amplificar todas las conexiones o todos los mensajes que hacíamos circular antes. Sí, bueno, otro Así tema que yo creo que ya no tenemos tiempo hoy, pero es el tema del software de procesamiento electoral, ¿no? Hoy día en los que países que tienen voto electrónico, ya no sé si son más manipulables el voto tradicional, el voto electrónico. Hay un software que creo que es israelí, se llama 360, que cuando realmente no tienes la tendencia adecuada, hace un stop de del procesamiento e incorpora, crea como votos virtuales. Y si claro, realmente no tienes ingenieros electrónicos que controlan la situación, la tecnología controla el voto, controla la elección. Y hay muchos países que ignoran eso, compran. Yo me acuerdo, trabajé en Angola 2 años y nos había donado el PNUD, pues, no sé si eran 1000 y pico, 2000 computadoras. Y un año después yo me venía de vacaciones a Buenos Aires y creo que una persona de Naciones Unidas me dice, bueno, ¿qué tal? ¿Ya pusieron en marcha las computadoras? Y le digo, estamos esperando que llegue el software. Entonces, claro, hay muchos países que compran un software electoral, pero no tienen ingenieros electrónicos responsables del input, del output, de lo que es un poco la pureza de los datos. Eh, no sé, aquí nos dice Telémaco si estamos a tiempo de recuperar el real poder del pueblo. Si vos crees que las tiempo. democracias van hacia un punto de renacimiento de la Grecia clásica, ¿no? Donde realmente al pueblo le corresponde el voto y el voto es representativo del pueblo. Yo lo quiero mucho a Telémaco porque yo quisiera tener un idealismo a la edad de él y ese romanticismo que es para mí propio de Rubén Darío, ¿no? Un poeta que está representado por su cultura. Pero la pregunta es así, lo tenés en el chat, lo tienen en el chat, ¿eh? Yo lo leí del chat, que si lo tenés ahí, Elena, para ser preciso, porque yo estoy con el celular y Ah, estoy, bueno, estoy bueno, hay quienes aseguran que estamos en tiempo que es posible tener el verdadero poder del pueblo ahora que todo el mundo se puede pronunciar por medio de las redes sociales. ¿Qué piensas tú? La democracia es el poder del pueblo, pero en la práctica eso no ha sucedido, al menos en la mayoría de los casos. Bueno, acá hay un tema, ¿no? Yo creo que el poder siempre es del pueblo y de eso se trata la democracia. El tema es esto, ¿no? No dejar los espacios de participación, cualquier tipo de participación, ya hablamos de esto que tiene una implicancia lógicamente política o una consecuencia política. Por lo tanto, no dejar los espacios de participación, porque después si no es muy fácil también la queja, ¿no? Bueno, ya nos pasó en Argentina allá en el 2001, ¿no? La famosa crisis de representación. Pero bueno,
insisto con esto, ¿no? Que para mí nunca, espacio que no se ocupa, espacio que lo ocupará otra persona, u otra idea, o otra propuesta. Entonces, nunca dejar los espacios vacíos. Y si es posible, ahora que tenemos las redes sociales, ¿no? Que todo el mundo se puede pronunciar. Bueno, ojo con eso, todo el mundo se puede pronunciar en las redes sociales, pero acá viene como otro gran tema, paraguas, que es obviamente para otra charla, pero es toda la desinformación, los bots, y todos los pronunciamientos en redes sociales que no necesariamente son genuinos, ¿no? Las redes sociales, si bien amplifican lo que sucede en las sociedades, también pueden ser, y ya lo hemos vivido incluso hasta con Trump, las elecciones de Trump en su momento, bueno, y lo que estábamos conversando recién, las redes sociales se vuelven muy manipulables y poco verosímiles, ¿no? Entonces, con eso, para cerrar corto y rápido, las redes sociales sirven para amplificar mensajes, pero también, así como decía yo hace un rato, la ciudadanía tiene que participar y entender que toda su participación es política. Hay que tener y cada vez más, creo yo, hay que tener una gran educación digital, ¿no? Así como hablábamos en su momento, la propuesta de Rousseau era educación política o educación civil, para que cada persona en su formación entienda que el día de mañana toda acción que haga o toda participación que haga tiene y puede tener impacto político. Lo mismo hacer entender cómo funcionan estas redes, ¿no? Estas nuevas redes digitales, y cómo funciona esta nueva sociedad de la información, porque si no entendemos ese terreno en el cual hoy nos movemos, ¿sí? Antes nos movíamos en el terreno real, hoy nos movemos mucho más en el terreno virtual. Si no conocemos ese terreno donde nos estamos moviendo, bueno, podemos caer en esto, en desinformación, en crear cosas que no son, en que circulen cosas erróneas. Entonces, y esto de ahí, Nora, que trabajó mucho tiempo en educación, yo creo que también, ¿no? Es como que hay que repensar la educación para este nuevo siglo, que es ni siquiera siglo, ¿no? Para de estos últimos 5 años en adelante. Yo creo que hay que pensar rápidamente en un nuevo modelo educativo, ¿no? Que incorpore todo esto, porque la sociedad cambia cada vez tan rápido y tan vertiginosamente que seguimos educándonos con el modelo de la sociedad capitalista fordista de 1940. Y ya no sirve. Hoy pasa por otro lado, incluso la producción pasa por otro lado y cada vez va a pasar más por otro lado. Entonces, preparar a los ciudadanos o quienes van a ser personas mayores el día de mañana, prepararlos para esta nueva sociedad, ¿no? Que incluso quienes ya estamos o quienes venimos de la otra, nos estamos como ayornando y acomodando todo el tiempo. Yo creo que tenemos que acompañar ese crecimiento, ¿no? Para que siga teniendo lo que decía Telémaco, ¿no? El poder en el pueblo. Yo antes de darte la palabra, porque en la tribu los ponentes cierran la charla, me viene a la mente una anécdota en Sumatra. Yo estuve con Naciones Unidas 15 años y tenía auditorías de calidad universitaria. Íbamos a hacer una evaluación de cómo se impartían los grados y los posgrados para que Naciones Unidas les diese pues, una especie de ISO de calidad. Le llamamos TEDQUAL, Tourism Education Quality, porque eran universidades que ofrecían grados y posgrados de turismo. Y yo llegué a Medan, que es la capital de Sumatra del Norte, y allí había ocurrido un par de años antes, dice Telémaco que puede ser un arma de destrucción masiva la tecnología, y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, para no irme del tema, yo llegué a un punto que estaba a 150 kilómetros de Banda H. Banda H fue el epicentro del mayor tsunami registrado al momento, que murieron 350.000 muertos y generó pues una pobreza, no sé si se acuerdan, hace más de 15 años de esto. Vos eras chica, Elena, no sé si te acordás. Un gran tsunami Sí, me acuerdo, sí, no era tan chica. Bueno, no, pero si te acordás de que fue en Banda H, que era una ciudad de Sumatra. Yo no sabía hasta que me enteré y me informé. Banda H, ACEH al final. Ah, mira. Entonces yo les di mi pésame, le digo, realmente, cuánto lo siento, realmente la pérdida de vidas es una cosa increíble, ¿no? Me dicen, no, nosotros lo agradecemos. ¿Cómo lo agradecen? Sí, es que realmente estuvimos muchos años con reclamos. Nuestros diputados en el Parlamento de Yakarta pedían carreteras y no se nos hacían, pedían aeropuertos y no se nos actualizaban, pedíamos escuelas, pedíamos hospitales. Y tuvo que haber una desgracia para realmente
por publicidad, por marketing internacional, para justificar los fondos de ayuda. Nos hicieron un aeropuerto que es más guapo que el de la capital del país. Nos hicieron una autopista que nunca la habíamos tenido. Tenemos 3 escuelas que antes teníamos una. Tenemos ahora 3 hospitales y antes teníamos uno. Entonces, de alguna forma, la cabeza de uno cambia, ¿no? Esto que decías vos es muy interesante en respuesta a Telémaco. Si no tenemos educación digital, como si no tenemos educación de conciencia, lo que estamos haciendo no es que renace el pueblo, es que se distancia más el pueblo de toda la realidad virtual. Claro. Porque queremos conquistar la luna y no conquistamos la tierra. Entonces, si no diferenciamos lo importante de lo urgente, es importante que todos los colegios tengan computadora, pero es más importante que coman, ¿no? Es más importante que se laven las manos, que tengan una prenda para el invierno y otra para el verano. Entonces, nos virtualizamos por fuera, pero nos hacemos medievales por dentro. Porque yo estoy seguro que el Neandertal, por su transición de carencia, era más reactivo que el hombre actual, que está tumbado en el sofá todo el día, se tiene un plan mucho mejor. Porque cuando el hombre mata la necesidad, cuando el hombre mata su capacidad de satisfacer el hambre y lo delega en el político de turno, no es que es inteligente y hace una reunión para contarlo, está matando sus endorfinas, está matando su reacción para salir adelante. Y esto se ve a nivel biológico, se ve a nivel mental. Cuando yo decía la reducción del hipocampo, cuando vos no tenés información, es como cuando una computadora no tiene datos, no puede interactuar. Entonces, los grandes creativos de la historia que decían que la creatividad me pille trabajando, era que tenía la mente sana y las sinapsis frescas. Entonces, después de un sueño, tenían datos para procesar y de una combinación de A más B salía C. Como los hipocampos no concentran, no procesan información, no tienen retención, cuando duermen, no tienen nada para combinar. O sea, que hay una reducción indirecta de creatividad interior. O sea, la intuición no es un fenómeno esotérico, es una combinación de datos que se da en el estado de vigilia. Cuando tú estás por debajo de 40 hercios, tú tienes una desconexión cognitiva. En la práctica, porque el cerebro, aunque duermas, nunca descansa. Pero hay una desconexión, digamos así, lo que llama la red neurológica por defecto. O sea, seguimos conectados neurobiológicamente, pero no estamos incorporando al pensamiento, a la mente, al ego, al miedo, a si lo hago o no lo hago. Entonces, cuando no tenemos procesamiento de datos, no estamos utilizando las potencialidades que tenemos desde nuestro inconsciente, desde nuestros archivos más reptilianos, que pueden generar unas soluciones a los problemas que tenemos por fuera y que terminamos contratando al consultor de turno que sabe menos que nosotros. O sea, lo que estamos es quemando la máquina. No solamente la máquina tecnológica va por fuera, es que la máquina humana, sin darnos cuenta, está en pleno burnout, sin bomberos que la asistan. Entonces, el comentario este de Sumatra a mí me cambió la sensibilidad sobre el tema. Es decir, realmente el hombre, el político, reacciona por presión ambiental. Cuando tiene exigencias electorales o cuando tiene presiones de las personas que realmente le financian un proyecto y si no lo gastas debidamente te lo van a quitar o te van a denunciar. Entonces, actuamos por miedo, actuamos en defensa propia, pero no actuamos intuyendo necesidades todavía no anunciadas. Entonces, es tremendo, ¿no? O sea, yo soy pro tecnología, no quiero dejar grabado que estoy en contra de la tecnología, soy buen amigo de Santiago Bilinkis, que es uno de los divulgadores más reconocidos en Argentina. Estuvo en Madrid presentando su libro hace 3 semanas, que escribió con Seligman, con Marino Seligman, que es uno de nuestros grandes neurocientíficos en Argentina. Pero un poco para concluir y darte la palabra, agradeciéndote tu tiempo, sos una persona ocupada, hoy tenías un compromiso familiar que lo has podido encajar.
Y te damos los últimos 2, 3, 4 minutos, los que quieras, para hacer un corolario de todo lo que hemos debatido, las preguntas que te hemos hecho. ¿Qué te queda después de este intercambio que para mí, al menos, fue muy rico y te agradezco? Bueno, qué difícil, me toca cerrar. No creo poder cumplir ahí con un cierre magistral, pero me encantó haber charlado porque este tipo de charlas también ayudan a uno mismo, ¿no? A pensar. Pues a veces esto, ¿no? Estamos como en modo automático. En mi caso, por ejemplo, dando clases en diferentes universidades, diferentes horarios, hasta diferentes materias, ¿no? Entonces me la paso cambiando el chip todo el tiempo. Más los trabajos, más la vida familiar y demás, estoy así como tic, 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 tic. Y esto que decías del burnout es así. Ayer también voy otra vez con un caso personal para contarles, pero que seguro les pasó a todos. Ayer teníamos que ir en auto a, bueno, acá cerca, ¿no? A un lugar que vamos siempre, bueno. Eh, y mi marido me decía, ¿y por dónde voy? ¿No? Siempre me usa el GPS, bueno, me ubico mejor, entonces, bueno, es como tenemos ese acuerdo que yo soy el GPS humano, y ayer me decía, ¿dónde voy? No sé, le digo, por donde quieras. Aparte de ayer era viernes a la noche, acá en Argentina, en Buenos Aires, diluviaba, no saben, estuvo lloviendo todo el día, pero mucho, mucho. Y entonces era todo un caos. Yo había tenido un día, me había agarrado la lluvia en la calle, me mojé, me cambié 20 veces, bueno, toda una situación de colapso y de toda la semana, una semana bastante movida tuve de actividades. Y me decía, ¿pero dónde doblo? No sé, no me acuerdo. Le digo, fíjate. Y me dice, ¿pero qué calle era? No sé, le digo. Y me confunde esto de la dislexia, que no sé si es dislexia o burnout. Yo no me acordaba si era Gurruchaga, si era Guatemala, con G era, le digo, no sé. Y tan acostumbrado, Emilio, mi marido, a que yo siempre tengo la respuesta, siempre el GPS humano, siempre sé dónde está esto, tengo como todo organizado, porque soy una persona, bueno, así como bastante organizada, y me gusta, vivo bien en el orden, no podía creer, él pensaba que lo estaba cargando, que yo no le quería dar la respuesta. Y le digo, pero de verdad que te estoy diciendo, no, no, sí, está bien, como irónico. No, pero de verdad, le digo, tengo la cabeza saturada, no me acuerdo cuál es la calle, no sé por dónde ir, fíjate. Y viste cuando necesitaba esto, ¿no? Como apagar la computadora y decir, espera, necesito resetear porque no. Y me estaba olvidando, bueno, a tal punto que íbamos en el auto, teníamos que ir a un lugar y me había olvidado en casa lo que tenía que llevar a ese lugar. O sea, efectivamente, estaba con burnout y llegamos al otro lugar y le dije, ¿ves que no te estaba mintiendo? Me olvidé la bolsa que tenía que traer. Así que ahora vamos a tener que volver a casa porque me lo olvidé. Y efectivamente, es como la sociedad de la información, lo inmediato, lo ya, y que todo el mundo, y todos estamos acostumbrados a, ¿cómo no lo sabes? ¿Cómo no lo respondes? Si vos siempre, como la exigencia del entorno y la autoexigencia, ¿no? Por nunca fallar, por siempre cumplir con las expectativas del otro y las propias. Y yo ayer me di cuenta y dije, no, no, ves que no te estaba cargando. Él, de verdad que yo creo que pensó que yo no lo quería ayudar. Y de verdad que no, que efectivamente se me apagó el chip. Después sí, ¿no? Uno baja un poquito el querer hacer el multitasking, ¿no? El querer hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y cuando uno las lee, las teoriza, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que voy a la universidad y tengo que explicarle a los alumnos todo esto, uno pone, y no es que estamos locos y que son sensaciones propias, sino que efectivamente están estudiados por personas que se dedican a estudiar esto, y estas problemáticas que nos parecen anécdotas divertidas, o como, bueno, la anécdota de recién, no tan divertida, pero es real, está estudiado, y lógicamente no tengo la respuesta de cómo se resuelve, ni qué es lo que tenemos que hacer, pero bueno, por lo pronto es como tenemos el diagnóstico. No sé cuál es la medicina ni la cura, pero por lo menos con este diagnóstico sabemos que ante estas situaciones no es que estamos locos, no es que todos de repente tenemos dislexia, o ahora también todos de repente tienen algún grado de autismo, sino yo creo que lo que nos está pasando a todos en general es un poco, ¿no? Esta sobreinformación, sobreexposición, inmediatez, que es lo que leía recién de McLuhan, es como mucho que la propia sociedad, ¿no? Nos exige y nos autoexige. En algún punto yo creo que les habrá pasado lo mismo en la primera revolución industrial, de repente se vieron sobresaturados. Entonces, bueno, espero que en algún momento, así como nos pasa esto, como la revolución industrial en un momento tuvo un auge y después se aplacó y se acostumbraron, esperemos que nos podamos acostumbrar.
Bueno, Elena, si el cierre no fue magistral, se aproximó bastante, ¿eh? O sea que yo creo que dar anécdotas humaniza el cierre, humaniza cualquier epílogo. Aquí no estamos en un ámbito académico, aquí valoramos lo que brota del corazón y vos tenés un corazón muy grande, tenés una sensibilidad que nos anima, no sé, Telemaco, Nora, los que habéis escuchado, Luis, a invitarte en otra oportunidad. Y si les parece, vamos a invitarla a Elena para que se adhiera a la tribu y cada sábado, aunque no puedas asistir, al estar conectada, pues tenés la posibilidad de recibir al día siguiente el vídeo en YouTube para que lo escuches tranquilamente. Ah, Mientras buenísimo. tu marido te dice cómo ir por donde es calles, te pones los auriculares y decir, escúchame, no me molestes porque Claro, estoy escuchando a los chicos de Madrid. ¿Te das cuenta? Es muy útil, o sea, yo te estoy dando antídotos de burnout, o sea, ¿me entendés? No quedas mal, es decir, vos tenés que llevarme y yo tengo que alimentarme con lo que me dicen los colegas de Madrid. Pues muchas tal gracias, cual. querida Elena, ha sido un placer tremendo. Confío en conocerte personalmente cuando esté por Buenos Aires y si venís a Madrid, vos sabés que acá tenemos mucha gente de la tribu que vive en Madrid, que cuando viene alguien de otra ciudad, pues hacemos inmediatamente una comida para agasajarte y corresponder tu tiempo, tu sabiduría. Y no te preocupes, eso de la dislexia se cura entre amigos tomando un mate y Claro. hablando de otros temas. Mira, yo tuve la suerte de ser alumno de Eduardo de Bono, el creador del pensamiento lateral. Me fui un verano a Malta. Y él decía, mira, la educación es tan sencilla porque nos olvidamos de que somos bipolares. Si sos ingeniero y llega el verano, hacete un curso de jardinería. Y si sos Claro. jardinero y llega el verano, hacete un curso de matemática. Porque en definitiva somos bihemisféricos y tenemos que alimentarlos en partes iguales. Lo que pasa es que hay un sesgo cognitivo que si yo soy ingeniero, no quiero oír hablar de otras cosas que no sean ingeniería. Entonces nos estamos cargando mucho de algo y no estamos un poco extrapolando, ¿entendés? Tantas cosas que en la vida son importantes. Y un poquito de todo hace nuestro equilibrio y es el mejor antídoto de burnout en un solo tema. Te A las agradezco nuevamente. ¿Perdón? dietas informativas. Absolutamente, Un saludo absolutamente. Yo creo a todos. nosotros en los talleres de interioridad, nosotros siempre decimos, no lean más, escriban su propio libro, Claro. escriban su propio libro. O sea, cuando vos realmente decís, no, si no me conecto, conectate, lógico, pero conectate 1 hora, no 5 horas. Conectate 1 hora, contestás tus correos, te bajás tus WhatsApp, todo muy bien. Pero dale equilibrio a tu vida. No podés estar la cuarta parte del día vinculado a Instagram, a TikTok, a Facebook y demás, porque no estás conectado con vos. Apostamos mucho por dispositivos exteriores, pero los interiores, que son cronológicamente anteriores, los tenemos secos, sin regar. No les ponemos nutrientes. Entonces esto es como privilegiar la rama en lugar del tronco, en lugar de la raíz. Reguemos la raíz para que haya tronco y ramas. Y nos estamos concentrando en las ramas. Cuando las ramas se caen con el primer viento que pasa, recuperemos raíces, mantengamos esas raíces. Queridos, no queremos pasarnos de 1 hora porque si no, no nos va a escuchar nadie. Un abrazo grande, un saludo a Emilio, que tampoco conozco. Gracias. Decirle que te tenga paciencia porque vos se la tenés cada día. Tal- Y ese es el secreto. Un Eso. abrazo, Suecia, Argentina, Mar del Plata, Córdoba. Gracias, gracias, Elena. Bye, 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 bye. Gracias, Elenita. Gracias. Chao, chao. Chao, adiós, 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 adiós.